Cita Médica. Me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de algo muy importante. Cuando a usted lo someten a una cirugía, usted solicita conocer a su anestesiólogo. Esto es muy importante y no solo conocer a su anestesiólogo, sino solicitar que su anestesiólogo le ponga monitoreo cerebral cuando usted está bajo anestesia general o bien sedación profunda. Y justamente hoy vamos a platicar para explicar a qué se refiere el monitoreo cerebral, por qué es tan importante que toda persona que se encuentre bajo anestesia general, su cerebro sea monitoreado apropiadamente. Y para ello es un honor para mí dar la más cordial bienvenida en mi cita médica a la doctora Marusa Naranjo. Ella es anestesióloga. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No, muchísimas gracias a ti, Diana. Es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Y nos acompaña también la ingeniera Paulina Mestre. Ella es ingeniera biomédica. Muchísimas gracias, ingeniera, por estar con nosotros. Un placer para explicarnos todos esos temas técnicos. ¿Cómo funciona este monitoreo cerebral? ¿Cómo funcionan estos aparatos? ¿Qué nos hacen? ¿Nosotros qué sentimos? Ingeniera, bienvenida. Un placer. Muchas gracias por la invitación, Diane. El placer es mío. Bueno, pues vamos a comenzar con la doctora Naranjo para que nos platique, por favor, doctora, ¿qué es el monitoreo cerebral y por qué es tan importante? Muy bien, pues el monitoreo cerebral consta de unos electrodos que se ponen en la parte frontal y lo que hacen estos electrodos es medir la función eléctrica del cerebro. Si recordamos un poco, las neuronas, todas las neuronas de nuestro cerebro funcionan mediante electricidad y mediante potenciales. Entonces lo que va a hacer este monitor es precisamente mostrarnos cómo está la función de este cerebro y bueno, en anestesia es algo indispensable, ¿no? Ahora bien, nosotros cuando nos vamos a someter a anestesia, pues el chiste es que no tengamos una sensación de dolor, que no estemos conscientes. Sin embargo, es importante que nuestro cuerpo siga recibiendo todo el oxígeno para funcionar adecuadamente y por supuesto que el cerebro siga recibiendo ese oxígeno. ¿Qué características deben tener estos aparatos que realizan el monitoreo cerebral? Bueno, lo ideal es que nos muestren la actividad eléctrica, ¿no? Que nos muestren cómo están las frecuencias de esta actividad eléctrica y obviamente lo que nos muestra también este tipo de monitoreo es la oxigenación cerebral, la oxigenación regional de una parte del cerebro que nos muestra cómo se está extrayendo el oxígeno del cerebro. Esto es decir, estamos viendo la función eléctrica y estamos viendo también la alimentación del oxígeno en esa parte regional del cerebro. Entonces, esta combinación de esta información nos hace que nosotros nos acerquemos más a lo que le llamamos fisiología cerebral. Entonces, nos da una idea de cómo está funcionando ese cerebro durante el proceso de estar inconsciente, ¿no? La intención de la anestesia general es precisamente mantener a un paciente inconsciente durante este proceso. No es igual al sueño, los pacientes no se quedan dormidos en la anestesia, sino los pacientes se quedan inconscientes en la anestesia. Entonces, obviamente que nosotros lo que tenemos que verificar es que la dosis del anestésico administrado sea la correcta para el cerebro que estamos anestesiando, porque cada cerebro funciona diferente y cada persona puede ser en mayor o menor medida susceptible al efecto de estos anestésicos, ¿no? Entonces es importante medirlo. Qué importante es esto que menciona, doctora, la cantidad de anestesia, ¿no? Porque además me imagino que lo que se busca es tener la menor cantidad de anestesia para lograr el efecto deseado, para lograr que el paciente no sienta dolor, para lograr que el paciente esté inconsciente. ¿Cuáles son los riesgos de administrar un exceso de anestesia a un paciente? Sí, bueno, varias veces se refieren los pacientes a que se pasó la anestesia, ¿no? Este era un comentario común más antiguamente, que antes de que tuviéramos toda esta cantidad de monitoreo. En realidad, el peligro de que haya mayor cantidad de anestesia es llevar al cerebro a un silencio cortical. Esto quiere decir que llevemos a las neuronas a una actividad eléctrica nula.
Entonces esto hace que no haya nada de actividad de la neurona, y esto no es sano, esto no es correcto para el cerebro. Se ha relacionado esto, se ha intentado relacionar al paso del tiempo y de estos años que han avanzado tanto las neurociencias, a este silencio cortical con el deterioro cognitivo posoperatorio y el delirio posoperatorio que puede suceder en algunos pacientes, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer es evitar este silencio cortical, tratar de mantener la dosis de anestésico en la mínima cantidad, porque también los anestésicos tienen efectos secundarios deleterios, no nada más en el cerebro, sino también a nivel del sistema cardiovascular. A mayor anestesia, mayores efectos vamos a encontrar deleterios, ¿no? Entonces la intención es no llevar a esas neuronas a este silencio, que este silencio solamente lo encontramos en la muerte cerebral o en el coma, en estado de coma profundo. Entonces, obviamente que lo que queremos evitar es mantener a este paciente en ese ritmo, que es un ritmo anómalo, ¿no? Desde la definición de silencio cortical, ¿no? Claro, vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca del monitoreo cerebral y esto es algo muy importante. Conversamos con la doctora Marusa Naranjo, anestesióloga, acerca de un término poco conocido que es el llamado silencio cortical. Doctora, ¿qué es lo que experimenta el paciente? ¿Qué le sucede al paciente durante este silencio cortical? ¿Se percata el paciente de ello? El paciente no se puede percatar de ello porque está inconsciente, estamos produciendo nosotros esto farmacológicamente. Entonces, lo que está sucediendo es que su cerebro deja de emitir actividad eléctrica. Esto no lo percibe el paciente, pero sí puede tener consecuencias deleterias después de la cirugía, ¿no? Después del periodo de anestesia o después del periodo de intubación prolongada, que puede producir delirio o trastorno cognitivo posoperatorio. Entonces, lo que el paciente percibe en ese momento no es nada, pero puede llegar a percibir después de una anestesia que disminuyeron sus capacidades cognitivas, que ya no puede desarrollar las operaciones matemáticas tan fácilmente. Es decir, el paciente sí se percata que hay una alteración después de un procedimiento anestésico. Y esto a veces es debido, obviamente, a que el exceso de anestésico que se administra puede relacionarse con esta disminución de la actividad cerebral, ¿no? ¿Qué es el delirio postoperatorio y qué personas tendrían mayor riesgo de desarrollarlo en caso de someterse a una cirugía y una anestesia general sin monitoreo cerebral? Sí, el delirio posoperatorio, los pacientes que son más susceptibles a esto son los pacientes mayores de edad, ¿no? Los pacientes que tienen, como nosotros lo llamamos, un cerebro frágil. Entonces, estos pacientes pueden presentar alteraciones los primeros 2 días, 3 días después de la cirugía, donde se están arrancando las cosas, donde no reconocen a su familia, donde no saben el ambiente en el que están, donde los angustia a la familia, angustia al médico, y obviamente esto incrementa la morbilidad posoperatoria. Entonces, estos pacientes, si no los monitoreamos y si no les damos las dosis exactas que el cerebro requiere, ese cerebro frágil, porque son dosis, por ejemplo, a veces podemos ver hasta disminuido en un, no sé, si yo le doy 2 microgramos, por ejemplo, a un paciente de anestésico, y a ese cerebro frágil requiere 0,5, ¿no? Entonces estamos sobredosificando a esos pacientes y pueden presentar esta falla eléctrica, que es el llamado silencio cortical. Doctora, ¿cómo los pacientes pueden asegurarse de que les van a monitorear su cerebro mientras están en anestesia? ¿Qué pueden hacer? Pueden solicitarlo al anestesiólogo, ¿no? Preguntarle al anestesiólogo si cuenta con este monitoreo. Mientras más pacientes estén enterados de esto y mientras más pacientes soliciten este monitoreo, pues obviamente va a haber más disponibilidad de estos monitores en los hospitales. Actualmente ya hay muchos hospitales, ya hay muchos anestesiólogos que utilizan este tipo de monitoreo, pero nos falta mucha inversión en esto,
para, obviamente, dar esta seguridad a los pacientes, ¿no? Es muy importante en la clínica donde yo trabajo, que es la clínica de Mérida, aquí en Mérida, Yucatán, utilizamos este monitoreo hasta para sedación, ¿no? Y en la sedación nos hemos dado cuenta que hay pacientes que llegan a este silencio cortical, ¿no? Puede ser con una anestesia regional, ¿no? Que anestesiemos nada más un brazo o nada más las piernas y ponemos una sedación y nos hemos dado cuenta que en pacientes que tienen cerebros frágiles llegan a caer en esta supresión cortical con dosis muy bajitas de medicamento. Entonces sí es importante que cuidemos el cerebro porque en realidad el cerebro es lo que nos hace ser las personas que somos. Claro, entonces hay que solicitar el monitoreo cerebral en caso de anestesia general y en caso de sedación que se realiza por cuando se tiene que poner un ventilador, por ejemplo, ahora con COVID, o cuando a una persona le van a Exactamente. realizar un procedimiento como una endoscopía que requiere de sedación para no tener el reflejo del vómito. En todos estos casos, lo ideal es contar con monitoreo cerebral. Sí, en el caso de los pacientes con COVID, por ejemplo, en ventilación mecánica, ¿no? Son pacientes que requieren de una relajación muscular profunda y que requieren de un estado de inconsciencia. Entonces, muchas veces se echa mano del anestésico para tratar de acoplar a este paciente al ventilador, en lugar de meter más relajantes musculares, ¿no? O bloqueadores neuromusculares, que es la palabra correcta. Entonces, lo que se debe de hacer es monitorear el cerebro para no exceder y caer en este silencio cortical en estos pacientes. Pues doctora Naranjo, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos platicando acerca del monitoreo cerebral. Ya nos explicó la doctora Marusa Naranjo, anestesióloga, por qué debe emplearse el monitoreo cerebral cuando una persona está bajo anestesia general o incluso en caso de que esté sedada. Ya nos explicaron cuáles son las consecuencias de tener un exceso de anestesia, un exceso de medicamentos para inducir esta anestesia. Pero, ¿cómo funcionan estos aparatos? ¿En qué consisten? ¿Qué es lo que le hacen al cuerpo? Vamos a platicar a este respecto con la ingeniera Paulina Mestre. Ingeniera, platíquenos cómo funcionan los aparatos. Nos decía la doctora Naranjo que se colocan unos electrodos en la frente. Y estos electrodos, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde mandan la señal? ¿Qué es lo que ve el médico? ¿Cómo funciona? Sí, Dian, como lo mencionaba la doctora Naranjo, estos monitores lo que hacen es ayudar al personal clínico a monitorizar el estado del paciente bajo anestesia con la adquisición bilateral de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Con la adquisición de datos de ambos hemisferios del cerebro. Y con esto se hace un procesamiento de señal del electroencefalograma, que son las ondas que genera el cerebro, las ondas de energía eléctrica. La monitorización cerebral que existe en el mercado utiliza filtros paralelos de procesamiento de señal. ¿Esto qué quiere decir? Son diferentes partes o componentes del monitor que van extrayendo una señal de electroencefalografía mucho más clara para poder calcular un parámetro de electroencefalografía procesado con una influencia más pequeña de la electromiografía. La electromiografía, que es estos movimientos involuntarios de los músculos que generan un poquito de actividad eléctrica que se pueden confundir con artefactos o con ruidos dentro de la señal, ¿no? Este tipo de monitoreo utiliza 4 canales simultáneos de formas de onda, como decía la doctora Naranjo. Entonces se colocan en la frente del paciente 4 electrodos, 2 para cada hemisferio del cerebro. Y también algo que para mí se me hace súper importante y que creo que es importante que la audiencia lo conozca, Diane. Todos estos beneficios que dijo la doctora Naranjo que se obtienen al monitorizar el cerebro de los pacientes, se obtienen solamente con colocar un sensor en la frente. No es invasivo. El paciente, bueno, como no está sedado, no siente nada, pero es nada más colocar como un sensor en la cabeza y con eso se podrían ahorrar todos estos efectos secundarios del delirio postoperatorio que sí son un problema bastante grave que estamos viendo hoy en día.
Ingeniera, y con este mismo sensor también se puede medir algo que comentaba la doctora Naranjo en el sentido de la oxigenación del cerebro, de las distintas regiones del cerebro. No es con el mismo sensor, son otros sensores que son específicos para esta parte de oximetría cerebral, pero lo que existe en el mercado es una configuración de sensores que permiten que ambos monitoreos se puedan hacer al mismo tiempo. Y la oximetría regional, lo que ayuda o lo que les da como extra a los médicos es esta monitorización de oxigenación cerebral en situaciones en las que la pulsioximetría periférica por sí sola puede que no sea suficiente. Entonces puede que esta pulsioximetría regional no nos esté dando una indicación correcta de la oxigenación que hay en el cerebro. Que puede, por ejemplo, normalmente, como lo hemos platicado en otras veces, ¿no? Dian, la pulsioximetría que nos ponen en el dedo para ver cómo estamos saturando, ahora que con el COVID que se ha vuelto un parámetro de suma importancia, muchas veces esta pulsioximetría necesita un extra que nos da la oximetría regional, e igual se colocan 2 sensores en la frente, uno para cada hemisferio del cerebro, y nos da este parámetro. Entonces, al mismo tiempo se puede poner el sensor que va a medir la actividad eléctrica del cerebro y los sensores que van a medir la saturación de oxígeno, digamos, del cerebro, la cantidad de oxígeno que está recibiendo el cerebro, ¿es correcto? Es correcto, Diana. Y obviamente el paciente pues no siente nada, no nada más porque está anestesiado, sino porque además estos sensores no son invasivos y no representan ninguna molestia y tampoco van a tener ninguna consecuencia posteriormente. Todo lo contrario, van a evitar las consecuencias negativas de la anestesia. Exactamente, Diana. Al paciente no le genera ningún tipo de efecto secundario la colocación del sensor en su frente. Tiene un adhesivo que sí tiene un cierto grado de pegamento, pero nada grave que no se quite con un poco de agua después de la cirugía. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar acerca de cuáles son los beneficios para un hospital de contar con el monitoreo cerebral para sus pacientes y qué es lo que el médico puede percibir, qué es lo que ve el médico, porque es algo realmente útil y fácil de ver para el médico para poder valorar adecuadamente a su paciente. Vamos a una pausa y regresamos con estos temas. Estamos platicando acerca de la importancia de realizar el monitoreo cerebral y conversamos con la doctora Marusa Naranjo, anestesióloga, y la ingeniera Paulina Mestre a este respecto. Ingeniera Mestre, platíquenos, por favor, ¿por qué es importante que un hospital implemente el monitoreo cerebral en todos sus pacientes? ¿Cuáles serían, digamos, las ventajas para el hospital de hacer esto? Mira, Diana, las ventajas para el hospital son varias. Puede ser desde ahorro de costos ahorro de costos por ahorro de fármacos, al utilizar las dosis correctas, como mencionaba la doctora Naranjo, que muchas veces se hace una sobredosificación de los pacientes pensando que no están lo suficientemente sedados y se les ponen anestésicos de más. Entonces ahí pueden ver un ahorro tanto de fármacos como de dinero, y también, al final de cuentas, pues que los pacientes no recurran en estos daños que puede tener después de una anestesia mal aplicada, que no haya reingresos a la unidad de cuidados intensivos. Hay, por ejemplo, un estudio de pacientes sometidos a anestesia general en donde se descubrió que la potencia en todas las bandas de frecuencia del electroencefalograma disminuyen con la edad y que es considerablemente menor en pacientes de la tercera edad, como lo mencionaba la doctora Marusa, estos cerebros frágiles que tienen que cuidar y que no necesitan tantos fármacos, que al estar monitorizados con estas tecnologías pueden sufrir menos daños. Y doctora Naranjo, a usted como médico, como anestesióloga, ¿le representa una tranquilidad el conocer el estado del cerebro de su paciente durante la anestesia? Sí, claro, esto es indispensable para la sensación de seguridad, ¿no? El anestesiólogo lo que necesita en el quirófano, y el cirujano y el paciente, obviamente, es la seguridad. Y esto nos da precisamente la certeza de lo que estamos haciendo en tiempo real, ¿no? Lo que decía Paulina en la evaluación de costos al final de esto por el costo del sensor,
es que, por ejemplo, pacientes que antes pasábamos a terapia intensiva porque eran 8 horas de cirugía de una instrumentación de columna, al nosotros hacer una administración correcta y exacta de estos cerebros frágiles, por ejemplo, un paciente de 82 años que entra a este tipo de cirugía, al momento de despertarlo, en 2 minutos ya está el paciente despierto y lo podemos pasar a recuperación y a su cuarto. A diferencia de que antes no se hacía esto y con la administración de una cantidad grande de medicamento, el paciente tardaba en despertar, a veces tenían que pasar intubados al área de terapia intensiva. Entonces esto significa un ahorro importante, ¿no? El hecho de pasar a terapia intensiva significa un gasto mayor para los pacientes. Pues les agradezco muchísimo, doctora Naranjo, ingeniera Mestre, muchísimas gracias por habernos acompañado en mi cita médica. Es muy importante que todos quienes nos vamos a someter a una cirugía con anestesia general o bien con sedación, nos hagan el monitoreo cerebral. Es importante solicitarlo, es importante saber que existe, hablar con el anestesiólogo, conocer al anestesiólogo antes de la intervención es tan importante como conocer al cirujano que nos la va a realizar. A nombre de todo el equipo agradezco muchísimo a la doctora Naranjo, a la ingeniera Mestre y por supuesto a usted, muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias.